Estamos bendecidos, estamos prosperados y estamos en victoria, amén. Porque nuestro Dios es bueno. Bueno, en esta hermosa mañana vamos a estar hablando de nuestro Rey en el libro de Primera de Samuel 22. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Samuel 22 del 1 al 2, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Padre Santo de Israel, sabemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro Maestro, que es tu palabra viva, Señor, que es tu presencia, que es tu fuego, Padre amado, Señor, el que en este día estamos declarando sobre tu pueblo, Señor. Quebranta, Dios, todo aquello que se oponga, todo aquello que se obstaculiza, Señor, para que tu palabra, Dios de gloria, penetre en nuestros corazones, Dios amado, y fluya como ríos de agua viva. Señor, declaramos todo espíritu de estupor quebrantado, toda distracción, mi Dios amado, todo problema, toda dificultad, toda ansiedad de nuestra carne, Dios de la gloria, que se quiera oponer, disipada y consumido en el nombre de Jesús. Declaramos nuestra mente libre y nuestro corazón dispuesto para que tu Santo Espíritu, Dios, nos hable, nos enseñe, nos capacite y nos instruya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. He titulado esta enseñanza: ¿en dónde está tu refugio? Amén. Por lo general podemos ver que cuando una persona busca un refugio es porque ha acontecido en su vida una situación adversa, amén, una situación difícil, gloria a Dios. Un refugio no es un lugar donde todos queramos ir, amén, porque si ustedes ven, cuando hay un desastre, cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema, una dificultad, es que nosotros buscamos un refugio, un lugar seguro donde podamos salvaguardarnos de una dificultad, amén. Hablemos un poco de cómo David busca ese refugio, amén. ¿Cuál es la situación que muchas veces a nosotros nos acontece y nos lleva a buscar un refugio? Pero es realmente ese refugio en donde tenemos que estar. ¿Es realmente ese el refugio que Dios quiere que quiere Dios que nosotros tengamos? En nosotros los cristianos tiene que haber algo particular, y que nosotros no solamente tenemos que tener un lugar seguro o un refugio cuando sucede o acontece un acontecimiento difícil, sino que nosotros los cristianos tenemos que tener el refugio en Cristo en todo momento y en toda situación, amén. Dios tiene que ser nuestro refugio cuando no tenemos dinero, pero también tiene que ser nuestro refugio cuando tenemos nuestras cuentas abundantes, amén. Dios tiene que ser nuestro refugio cuando nuestros hogares o nuestra situación está fluyendo de una manera especial, porque muchas veces nosotros pensamos que solamente necesitamos un refugio cuando tenemos un momento difícil. Pero es que nosotros tenemos un adversario que es muy astuto y que también en los momentos que nosotros pensamos que estamos fuertes, que no tenemos dificultades, Él también se talla. Amén.
Y muchas veces lo que nosotros pretendemos que ha sido una bendición o que es nuestro momento fuerte, se convierte en nuestra debilidad. Amén. ¿Cuántas personas su debilidad es el dinero? Lo tienen mucho, ¿verdad? Pero no tuvo un refugio en Cristo cuando tuvo esa abundancia, y hoy en día su perdición es esa tal abundancia. Amén. Entonces nuestro refugio tiene que ser Cristo en todo momento, en todo aspecto, en todo lugar y en toda situación. No solamente correr a refugiarnos en Dios cuando hay una dificultad. Amén. La palabra de Dios aquí nos habla de un varón, de un hombre lleno de la presencia de Dios, de uno de los hombres que cada uno de nosotros, cuando hablamos de él, nos admiramos, porque el Señor dijo que tenía el corazón conforme a él. Amén. Estamos hablando de David. Dice la palabra de Dios que este fue un joven llamado de detrás de las ovejas. Amén. El que menos se pensaba, el que menos se creía que podía tomar el lugar del rey. Pero que Dios le asignó una tarea desde el momento que fue concebido, o desde antes del momento de ser concebido en el vientre de su madre. Amén. Y vemos que David es un hombre que Dios levanta con gran gloria, con gran poder, con gran ímpetu, con gran respaldo. David no era cualquiera persona, hermano. David era un hombre que fue en un momento que yo siempre he dicho que en Dios no hay casualidades. Dios todo lo tiene perfectamente planeado. Amén. David llega en ese momento, hay un problema en medio del pueblo de Israel. Él llega, nadie quería enfrentarse delante de aquel hombre, pero él, en su respaldo con Cristo, aleluya, llega y dice: yo lo puedo hacer. Amén. Pero no solamente David destruyó y quebrantó y le cortó la cabeza a Goliat, aleluya, sino que desde antes que David hiciera este acontecimiento, ya David venía haciendo prodigios, porque él le dice al rey Saúl, le dice: porque yo cuando estaba guardando de las ovejas, llegaban los leones y llegaban los osos. Amén. Y empieza Dios, y empezamos nosotros a ver desde 1 de Samuel 16, usted puede abrir las escrituras allí y puede empezar a ver el relato de quién era David, aleluya. Un hombre que después que mata a Goliat, aleluya, fue ascendido y ya empieza no solamente a ser un joven que guardaba las ovejas, sino que empieza a ser un hombre que está delante de millares de hombres para ejecutar acciones para que su pueblo sea libertado. Amén. Un hombre de poder, un hombre de autoridad. Amén. Pero la pregunta que yo me hago, y la pregunta que muchos de nosotros empezamos a hacernos: David terminó en una cueva. Amén. Ese hombre del que yo te estoy hablando, que la palabra de Dios relata, un hombre de fuego, un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre respaldado por la presencia de Dios, en un momento, en un instante, en una cueva. Pero la historia no solamente nos relata que David fue la única persona llena de autoridad y de poder que estuvo o descendió a una cueva. También nos habla de un varón poderoso, lleno de la presencia de Dios, llamado Elías. Amén. Dice la palabra de Dios que Elías era un profeta poderoso del Santo de Israel. Dice que por boca de Dios, en la palabra de este hombre, declaró una sequía sobre el pueblo. Y fueron 3 años y medio, hermano, que hasta que él oró nuevamente, no descendió lluvia sobre la nación. Lo que yo quiero connotarle y lo que yo quiero
en lo que usted esté claro y tenga énfasis, es que no estamos hablando de cualquier personaje, es que no le estoy relatando la historia de cualquier hombre. Amén. Le estoy hablando de gente que podía ver los milagros de Dios. En medio de esa sequía, este mismo hombre, Dios le da una orden que vaya donde quién, donde una viuda, aleluya. Que dice que lo último que tenía allí era un poco de harina y era un poco de aceite, gloria a Dios. Pero desde que este hombre llega a ese lugar, el aceite no se acaba y la harina no se agota. Amén. Gloria a Dios. Pero no solamente eso, hermano. Más adelante solo podemos ver en el libro de Primera de Reyes 17 en adelante. Usted puede empezar allí a leer de la historia de Elías, hermano. Un hecho que conmocionó, un hecho que impactó. Es cuando este varón lleno de la presencia de Dios desafía a los Baales. Y en un solo día da muerte a 400 de ellos, aleluya. Pero también vemos y podemos observar que es un hombre que termina en la cueva. Aleluya. Poderoso nuestro Dios. Gente de renombre. Usted hablaba en aquellos tiempos de David. Usted se puede imaginar. La canción que le cantaban era: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Amén. Pero son hombres que terminaron en la cueva. Pero ¿cuál es la situación o qué permitió que estos hombres poderosos, los cuales yo me imagino que nadie podía pararse delante de ellos, quizás a titubearles o a señalarles, terminaran en la cueva? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue ese entorno que fue allí siendo procesado y ellos terminaron en la cueva? ¿Sabe qué fue lo que ellos permitió que terminaran? Una palabra. Una palabra terminó con estos hombres en la cueva. La palabra de Dios dice: yo le voy a hacer la parte corta, aleluya. Dice que el rey Saúl, por medio de su hijo, llega donde David, Jonatán, y le dice: la parte corta, mi padre ha determinado matarte. Y esa palabra, solamente esa palabra, un hombre aguerrido, poderoso, le hizo temer en su corazón y terminar en la cueva. Pero luego, después de Elías haber hecho aquel prodigio maravilloso y haberle demostrado al pueblo que era Dios, el Dios todopoderoso, llega Jezabel por medio de uno de sus criados y le envía un mensaje. Y le dice que por cuanto él lo hizo a sus profetas, así va a terminar él. También le dice que un dictamen de muerte. Y la palabra de Jezabel entró de tal manera a la vida de Elías, así como entró la palabra de Saúl a la vida de David. Y estos hombres poderosos de Dios terminan ¿en dónde? En una cueva. Pero ellos no llegan a una cueva, hermanos, no llegan a esa cueva gozosos y alegres. Fue tanto que Elías decía que quería morirse. Amén. Entraron a esa cueva llenos de aflicción, llenos de dolor, llenos de problemas, aleluya. A alguien que solamente David lo que había hecho era servirle, amarle. Y hoy en día quiere asesinarlo. Mi pregunta en esta mañana es preguntarte: ¿cuál fue esa palabra? ¿Cuál fue esa situación que ha acontecido en tu vida que ha hecho que tú entres a la cueva? Hay situaciones que acontecieron en nuestra niñez, que hacen muchos años que pasaron y aún nos mantienen encerrados en la cueva.
Hay esposas que por situaciones que acontecieron en sus hogares o con sus esposos están en la cueva. Muchos abandonados en la niñez, y ese abandono ha traído tal aflicción a tu vida que tú estás en la cueva. Y muchas veces vemos que el pueblo de Dios, alegre 3 días, contentos 1 mes, 1 año, y de repente nosotros descendemos a esa cueva nuevamente, porque parece ser que hemos soltado nuestra ancla en la cueva y hemos querido decir que es nuestro refugio, y hacemos como el pueblo de Israel. Hemos empezado a caminar en un círculo, pero en medio de ese círculo está la cueva, y cada vez que nos sentimos atemorizados y cada vez que nos sentimos emproblemados o presentimos una dificultad, volvemos y caemos nuevamente en la cueva. Y aunque el pueblo de Israel pensó que estaba avanzando, estaba 40 años pasando por el mismo lugar. Y yo me imagino, hermanos, parafraseando yo un poco, no lo dice la palabra, eso lo digo yo. Porque cuando usted demora 40 años pasando por el mismo lugar, hay un momento en el que usted va a decir, ya yo pasé por aquí. Y cada vez que tu corazón se aflige y entras ahí, tú empiezas a decir, Señor, pero yo pensé que ya esto estaba sanado. Yo pensé que ya esto se había destruido, porque yo he venido a ti y tu palabra dice que tú todas las cosas las haces nuevas. Entonces, ¿por qué aún muchos de nosotros continuamos allí? Aleluya. ¿Por qué muchos de nosotros nos hemos anclado allí? Hemos hecho de aquel problema, de aquella dificultad, de aquella palabra, nuestro refugio. Amén. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios ha determinado para nosotros. Pero si nos vamos un poquito más abajo ahí, en primera de Samuel 22:2, yo quiero connotar o quiero que nos acentuemos un poco allí en ese versículo, y dice que se juntaron con David. Ya no aquellos guerreros, ya no aquella cantidad de hombres que él lideraba. Amén. Sino que se juntaron con David, con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. A mí me gustaría que usted y yo miremos quiénes fueron los que entraron con David a esa cueva. No entraron los contentos, hermano. Es que ni siquiera los que estaban y los que habían peleado con él, aleluya. Amén. Entraron los afligidos. Porque cuando tu cueva o cuando tu refugio no es realmente el lugar seguro que tú piensas que es, porque a veces nosotros pensamos que esa cueva es nuestro refugio, es nuestro lugar seguro, y no es así. Nuestro lugar seguro y nuestro refugio y nuestro guardar y nuestro esconder y nuestro estar y nuestro edificarnos tiene que ser Cristo Jesús. Porque cuando tú buscas un refugio contrario a Él, las cosas que vienen no son las más buenas. David entró a este lugar y con él entraron
los afligidos. Usted sabe cuál es la situación de una persona afligida. Usted ha estado en algún momento afligido, pero quiero hablarle de una aflicción que usted piensa que se va a morir. Donde usted ni siquiera puede abrir los labios delante de Dios, porque es tanto el sollozo en tus labios y el dolor que sientes que traspasa tu corazón que no puedes abrir los labios. Sino que solamente en tu mente empiezas a decirle: Padre, me duele. Porque realmente, hermanos, la cueva es necesaria en nuestras vidas. Amén. Pero antes de nosotros llegar a la cueva, o aún estando allí en la cueva, hermano, empiezan a flotar o a aflorar muchos sentimientos en nuestro corazón. Aleluya. Una persona afligida es una persona que está entristecida, es una persona que está apesadumbrada, desconsolada, amén. Que muchas veces siente que no hay nada más. Es tanto que Elías decía: Señor, yo quiero la muerte. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho: Señor, en medio de esta cueva, en medio de este desierto, en medio de esta dificultad, Señor, tú me llamaste a mí, yo no puedo ya. Yo no puedo avanzar, son tantas las cosas. Y empiezas tú a afligirte y a quebrantarte allí. Pero es que la aflicción no solamente queda en el momento y en el lugar, sino que se ha acostumbrado tu corazón, tu mente y tu ser a vivir con una aflicción. Que aunque está la alegría, tú sientes ese pulsazo allí en el corazón. Aunque tienes a Cristo, aunque le has reconocido como tu único y suficiente Salvador, te has acostumbrado y le has apartado un lugar en tu corazón a la cueva. Y cada vez vuelves y regresas y entras a ese mismo lugar. ¿Quiénes más entraron allí? Los endeudados. Usted sabe, hermanos, que yo miraba un poco y yo decía: tenemos un adversario que es muy inteligente y que no podemos tener en poco sus artimañas, lo que emplea para poder ir maquinándolo todo y llevándote a un lugar tan restringido que tú sientas que aún ni Dios puede estar allí. Porque muchas veces en nuestra aflicción no queremos ni ser consolados por el Señor. Porque es tanto el dolor y es tanto la dificultad, es tanta la ansiedad, aleluya, que pensamos que Dios no lo puede hacer. Amén. Una persona endeudada, hermana, es una persona ansiosa, es una persona que está llena de estrés. Es una persona que usted la ve, hermano, que está todo el tiempo en un ir y venir, que no tiene una estabilidad. Y es tanto el poder que toma la situación que tiene un endeudado, hermano, que muchos de ellos se han quitado la vida. Amén. Y dice que también entraron con David a la cueva las personas que estaban en amargura de espíritu. Amén. Pero ¿qué es una amargura de espíritu? La amargura de espíritu no es más sino que la suma de muchas heridas, de dolor, que vienen a sumar en nosotros un rechazo, un resentimiento, una frustración, una ira, una inseguridad. ¿Sabe qué hizo el enemigo por medio de esa palabra? Empezó a administrar una de las cosas que tienen más fuerza sobre nosotros: los sentimientos.
entró y tocó esa parte sutilmente. Y tocó tanto que llevó a estos hombres de Dios a estar refugiados en una cueva, creyéndose no tener esperanza. Tenían un temor, aleluya. Después de haber obrado de tan manera tan grande y poderosa en Dios. Y muchos de nosotros empezamos una carrera en Cristo poderosa. Y por una palabra que fue declarada, por alguna situación o algún gesto que sucedió en la congregación, que sucedió con un hermano, algún acontecimiento, aleluya. A veces no solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa, porque cuando muchas veces nosotros compartimos con nuestra familia, muchos de ellos enseguida dicen, ¿y eso qué es? Y esa palabra parece que entra como un pulsón en nuestro corazón y muchos de nosotros hemos querido renunciar. Y hemos dejado que la aflicción y que la amargura de espíritu y que toda aquella suma de aquellos problemas y aquellas dificultades que hemos vivido en nuestra vida pasada y en esta nueva vida en Cristo Jesús haya entrado a nuestros corazones de tal manera que se volvió una fortaleza del diablo para afligirte, para abatirte, para quebrantarte, para desorientarte, para atemorizarte, para tenerte frustrado, para cometer en ti inseguridades. Y no solamente en Cristo, en los jóvenes, hermano, en el mundo allá afuera. El enemigo ha empezado a trabajar sutilmente, nosotros le llamamos depresión. Y si usted empieza a ver la cantidad de personas y empieza a hablar con jóvenes, yo a esa edad no conocía qué era la depresión, hermano. Yo cuando tenía mis 15, pastora, tenemos 18. Yo no sabía qué era esa palabra, hermano. Y ahorita tenemos jóvenes de 10 años, niños deprimidos, depresivos. Pero ¿sabe quién también entró con David en la cueva? Su familia. Porque tus hechos y mis hechos y las batallas que tú pelees y las batallas que tú venzas y las situaciones adversas que tú aprendas tomado de la mano con Cristo a derribarlas y a destruirlas, tú también le vas a traspasar ese conocimiento a tus hijos para que ellos también aprendan a vencer. Pero ¿cuál es la enseñanza que nosotros le estamos dando a nuestros hijos? Si nuestros hijos lo que nos ven es diariamente llorando, quebrantados, derribados y no en la presencia de Dios, hermano. Sino en el problema que está en el papá y la mamá, sino en la situación que aconteció, aleluya. Y hemos empezado a traer a nuestra familia no a la presencia de Dios, sino a la misma cueva donde el enemigo con astucia y avidez nos ha tenido envueltos, y allí nosotros también estamos empezando a que todo nuestro ámbito, a que todo nuestro ser y los aspectos de nuestra vida también vayan a ese lugar. Amén. Unos hijos que yo tengo 2 adolescentes y a mí me aterra cuando yo me siento con mi hija y me dice: mamá, es que tengo un no sé qué que yo siento que no sé qué de no sé qué.
Yo miro para todos los y un quede, no se quede, ¿qué, mija? ¿Estás entristecida? No, mamá. ¿Estás afligida? No, mamá. Y que una cosa aquí, mamá, que yo no sé ni qué es lo que es. Y yo digo, bendito Dios. Espacios que se formaron en el corazón de nuestros hijos. Y usted sabe quién los llenó. Espacios que se formaron en tu esposa y en tu esposo. Y usted sabe quién los llenó. El dolor. A veces una palabra mal dirigida. Mire, yo le voy a decir algo. Las mujeres somos tan sensibles que yo no sé, pastor. Usted con alguna cosa y la mujer le saca una cosa que yo a veces yo me río, hermano. Que pasó en el 25, no en el 25, eso pasó en el 2020. Y cuando algo aflota, ¿por qué tú te acuerdas de aquel? Todavía está esa espina ahí, hermano. Todavía está ese dolor allí. Y como nosotros no lo atendimos al momento en que teníamos que atenderlo, se hizo una herida profunda en tu madre, en tu hijo, en tu esposo, en tu hermano, en tu hermana, en tu amigo. Y hoy estamos recogiendo los frutos de eso. Y muchas veces no nos damos cuenta, hermano. Gente que está a nuestro lado que se suicida. ¿Frutos de qué? De una aflicción y de una amargura de espíritu, de tal manera que pasó tan desapercibida que ninguno de nosotros la vimos. Pero si se reía, pero si estaba sentado con nosotros y compartía, aleluya. Amén. ¿Sabes cuándo pasa esto en la vida del hombre? Cuando el hombre y la mujer de Dios empieza a refugiarse en el lugar equivocado. Porque el refugio nuestro tiene que ser la conexión con Cristo directamente. Tu refugio tiene que ser la presencia de Dios. Tu amanecer, tu atardecer, tu levantar, tu acostar, tiene que ser conectado en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios a mí me enseña que la cueva fue un lugar de refugio y de escondite durante el tiempo de crisis y de persecución, representando un espacio de desánimo, de soledad, donde los protagonistas se apartaron del propósito de Dios. Sin embargo, tanto en David como en Elías, Dios intervino. Amén. Para transformar ese lugar de oscuridad en una escuela de aprendizaje y en una renovación y encuentro personal con Dios. Esa situación tú tienes que buscar la manera de que sea transformada en una escuela donde Dios venga a enseñarte y a capacitarte y a instruirte. Amén. Es necesaria la cueva, pero no es necesario que tú te quedes anclado allí, que tu sentimiento y que tu vida se quede anclada en esa cueva. Entraste, estuviste un tiempo allí, hablaste con Dios, el Señor le dijo a Elías, come y bebe. El hombre durmió, descansó, comió y bebió y vuelve y arranque. Porque ese no es el lugar que Dios ha preparado para ti. Ese no es el lugar que Dios preparó para mí.
Ese es un momento de aprendizaje donde Dios nos permite ser débiles para que podamos entender que nuestra fuerza está en Cristo. Y verdaderamente que Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que cuando se juntaron allí los afligidos, los amargados de espíritu y los endeudados, yo pensé en el pastor Trino. Usted me va a decir por qué. Hermano, yo le digo algo. Yo siempre le dije a Dios: Señor, yo quiero estar en el último lugar. Yo no quiero que nadie me vea, porque aquí el protagonista es usted. Con que lo vean a usted, a mí me sobra y me basta. Un día mi padre me dijo algo que quedó sembrado en mi corazón. Yo siempre le hablo de Dios y me dijo: hija, lo que pasa es que yo pienso que mi condición no da para estar en la presencia de Dios, pero si Él me deja en sus jardines, solamente para yo apodarle las plantitas por ahí y mantenerle el jardín hermoso, y que cuando Él se pare allá, yo de aquí desde lejos pueda verle, con eso yo me conformo. Y yo me quedé así, yo dije, medio duro. Yo le dije: no te conformes con eso, Padre, entra. Amén. Y cuando yo pensé en el pastor fue en lo siguiente: David acongojado, afligido, y fue hecho jefe de 400. Aleluya. ¿Qué tenía David para dar en ese momento, hermano? Metido en una cueva, afligido, pero aún allí en la situación y en la circunstancia en donde tú estás, los dones son inquebrantables. Los ministerios son inquebrantables. Y cuando nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios, tú no le vas a poder decir al Señor: no, Señor, es que yo no canté, o yo no te adoré ese día porque yo estaba afligido. O es que yo no desarrollé mis dones, o yo no te puedo entregar cuenta de mi ministerio, ni de aquellas perlas preciosas y de aquellos dones que me diste para que yo los multiplique, porque mi vida entró en un caos y yo entré en la cueva. David era un líder. Todavía no había sido coronado, pero era el rey. No por determinación de los hombres, sino por determinación de Dios. Amén. Y yo decía: cuánto sufrimiento un líder, hermano. Yo me metí aquí en ese versículo y yo dije: los líderes, aunque nosotros no los veamos, son personas que a veces, yo digo a veces para como sobrellevar, pero casi todo el tiempo, la familia de pastores, siempre usted ve al pastor usted a veces ve al pastor que se sonroja, que habla, pero su corazón, antes de estar con esa risa, estuvo en la presencia de Dios. Y yo decía: pero bueno, ¿qué podía ir a buscar esta gente a David si David estaba en la misma situación que ellos estaban? Pero la diferencia es que el líder, que el hombre de Dios que ha sido llamado por el Santo de Israel, tiene que mantener una constante conexión con Dios sin importar cuál sea la situación y la adversidad por la que está pasando. Amén. ¿Cuántos son líderes? La mujer es líder de sus hijos. El esposo es líder de su esposa y de sus hijos. El hermano mayor es líder de sus hermanos que siguen. A veces son 15, a veces son 3, a veces 1, pero es líder.
Porque siempre nosotros, de las personas que están primero que nosotros, esperamos que ellos nos den algo que nos ayuden a seguir adelante. Y muchos de nosotros decimos o pensamos que el liderazgo solamente está conectado a las personas que están aquí, que sirven. No. Le tengo unas buenas nuevas. Esposo, usted es líder de su casa. Esposa, usted es líder de sus hijos. Hermanos mayores, ustedes son líderes de los que continuaron después de usted. Y le tengo otra noticia. Para que usted pueda traspasar y para que usted pueda enseñar y pueda capacitar a los demás y los pueda enseñar a vencer, usted tiene que tener una conexión tan grande con Dios. Que aunque todo esté destruido, usted tenga una palabra de aliento. Usted tenga una palabra de sabiduría. O usted piensa que cuando nosotros las madres vemos a nuestros hijos que se doblegan delante de nosotros y empiezan a llorar y a clamar y nosotros no podemos, ¿cómo hacemos en ese instante? Nosotros hay muchas cosas que no podemos cambiar, pastor. Hay muchas cosas, líderes, que nosotros quisiera que caminaran de otra manera. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, todo va a cambiar. No con tus fuerzas. Pero Dios exige del hombre y de la mujer de Dios y de cada líder y de cada persona que tenga a su cargo a alguien que le pueda enseñar, que tengas una conexión con Cristo. El pueblo de Dios muchas veces hemos entrado en un relajar, en una comodidad y en una estamos confortables aún en medio, ahí en la cueva. Nos sentimos confortables. La cabeza recostada en una piedra y esa piedra nos parece que fuese una almohada de esas que dicen y que de pluma de las más caras, hermano. Y el pueblo de Dios ha empezado a decaer. Ministerios quebrantados, dones guardados, liderazgos frustrados, hogares destruidos, hijos sin tener un norte ni un sur, porque aún ni la persona que aparentemente está al frente sabe cuál es su norte, ni tampoco cuál es su sur. Porque muchas veces queremos ser usados como estos grandes hombres. Pero usted sabe por lo que tiene que pasar cada hombre y cada mujer de Dios. Usted sabe lo que el Señor le dijo a Elías: come y bebe porque largo camino te resta. Es necesario que nosotros empecemos a alimentarnos de la presencia de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios se vuelva a la presencia del Santo de Israel para que tú puedas salir de la cueva, pero también para que puedas direccionar a otro, para que también puedan salir del estado de ánimo en el que están. Porque vemos mucha gente vestida con mucho vestido caro, hermano. Mucha gente a lo último de la moda. Casas aterzonadas, que no es malo. Que Dios te bendiga y te prospere, no es malo. Pero tu casa vacía. Aquí dentro de tu alma,
donde tiene que estar el altar de Dios encendido, donde tiene que estar el fuego y la presencia de Dios avivada. Porque en algún momento, hermano, yo no sé, pero en el tiempo de antes, cuando se le apagaba el fogón a la vecina, ella llegaba a la casa de la que estaba encendido el fogón y se llevaba una brasa o un tizón. Amén, la pastora es de mis tiempos. Se llevaba un tizón, hermano, para encender su llama en su casa. Y que mucha gente de la que ya está allá afuera está esperando que tú tengas tu llama encendida para tomar un poco de tu fuego del que Dios ha depositado en ti, para también encender su vida. Pero ¿cómo enciendes tú la vida de alguien cuando tu llama está apagada? Dios nos ha dado o ha colocado en nosotros planes, nos ha dado direcciones y tenemos que cumplirlas. Predicar su palabra es una de ellas. Mostrar su gloria, hacer que los demás vean a Cristo por medio nuestro. Y eso no se va a lograr, hermano, usted encerrado en la cueva. Salga de allí. Empiece a ejercitar sus dones espirituales. Empiece a ejercitar su sentido de tal manera que lo terrenal muera en usted, para que lo espiritual pueda vivificar, y a usted, aunque esté en el problema, aunque esté en la dificultad, usted pueda liderar a esos 400. Aún a veces sin fuerza, aún a veces sintiendo que no podemos, aleluya. Pero si Dios nos ha llamado, es porque Él nos ha capacitado. Es porque Él te está instruyendo. Es porque Él nos va a ayudar. Pero es necesario que te empieces a conectar con Dios. Colócate de pie, aleluya. Cierra tus ojos. Oh Santo, tú eres digno de alabanza. Sé que situaciones quizás que nunca te has permitido contarle a nadie. Sé que cosas que a veces han entrado en tu corazón, que duelen y han hecho que termines en la cueva, aleluya. Pero quiero decirte que no hasta allí termina el camino, aleluya. Quiero decirte que esa cueva tú tienes que moldearla, aleluya. Y tienes que tomar todo aquello contrario que ha acontecido, aleluya. Tomarlo como un aprendizaje de Dios. Entender que Él es Dios, que Él te llamó, que hay un propósito divino de Cristo en tu vida que tiene que cumplirse. Que tú tienes que empezar, aleluya, a vencer, aleluya. Porque cuando la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores, no solamente un texto para que lo recites hasta que te lo aprendas, sino es un texto para que lo interiorices, aleluya, y lo hagas carne en tu ser de tal manera que cada vez que tú lo pronuncies, aleluya, el problema tenga que retroceder y el diablo tenga que saber, aleluya, que verdaderamente en Cristo tú y yo somos vencedores. Que cuando la palabra de Dios dice que somos vencedores, es porque hay obstáculos, es porque hay problemas, es porque hay dificultades, aleluya.
quiero decirte que para que usted y yo vivamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, tenemos que vencer las dificultades. Tenemos que derribar cosas que a veces pensamos que son más grandes que nosotros mismos. Se vuelven fortalezas en nuestra vida la arrogancia, la falta de perdón. Y cosas que a veces pensamos muy pequeñas son las que están dañando el viñedo. Aleluya. Esa ira, quizás esa contienda, aleluya. Quizás esa necesidad de querer mostrar amor, pero no saber cómo hacerlo, aleluya. Hogares destruidos. Primero por una palabra que entró y después por no querer perdonar. Hoy vengo a decirte que tú tienes que entender, que yo tengo que entender que esas situaciones tienen que ser quebrantadas. Tú tienes que vencerlas, aleluya, porque detrás de ti viene una cantidad de personas que están esperando que tú aprendas a vencer, para que le enseñes a ellos también a vencer, aleluya. Porque hay una familia, gloria a Dios, la cual David resguardó después que salió de ese lugar. Fue y la dio a donde el rey y le dijo: guárdalos aquí. Una familia la cual tú tienes que entregarle a Dios. Aprende. Sé enseñable, dijo nuestro pastor. Déjate enseñar por la presencia de Dios. Déjate capacitar por el Espíritu Santo. Deja tu arrogancia, deja tu yo. Quebrántate ante tu esposo y pídele perdón, aleluya, ante tus hijos. Aprende a perdonar. Aprende a amar. Aprende a abrazar sin tener en tu corazón dardos que aún te dicen: te estoy abrazando, pero dentro de mí hay algo que no me deja. Ese algo es el que tiene que ser derribado. Ese algo es el que tiene que ser quebrantado, aleluya. Espíritu Santo de Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, mi Dios, que grande eres tú en medio nuestro. Aquí estoy yo, Señor, y está cada uno de tus hijos, Señor, su casa representada juntamente con ellos, diciéndote que necesitamos tu intervención, Señor. Que así como entraste, Señor, y le hablaste a Elías en aquella cueva, Señor, y le preguntaste: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago allí, Señor? No es mi lugar, Padre. Nuestro lugar está en ti, Señor. Tú eres nuestro refugio, Dios. Hoy necesitamos tu intervención, Rey. Hoy necesitamos tu intervención, Espíritu Santo, porque aquí está un pueblo, Dios de la gloria. Muchos de nosotros afligidos, muchos de nosotros endeudados, con amargura de espíritu, con problemas, con dificultades, mi Dios.
Pero hoy decidimos, Señor, confiar nuestra vida a ti, Señor. Hoy decidimos salir de allí, Señor. Salir de la aflicción, Dios. Hoy decidimos, Señor, declarar el dolor, Padre, declarar la circunstancia, declarar el problema, declarar, Padre Santo de Israel, aquello que está, Señor, afligiendo nuestro ser. Quitado como aquella roca, Señor. Y que tu presencia y tu Espíritu, Señor, nos sustente, nos alimente y nos ayude a caminar contigo, Señor. Porque hasta el día de nuestra vejez, Señor, hasta el día de nuestro último aliento, Señor, queremos que nuestros labios y nuestro corazón y nuestras acciones profesen que tú eres nuestro Rey. Que tú eres nuestro refugio, Dios. Ahora, Señor, empieza a quebrantar. Rompe las cadenas de la aflicción. Rompe las cadenas de la tristeza, Señor. Desátate, aleluya. Desata tus sentimientos. Desata tu mente. Desata tu corazón, Dios. Hoy yo decido ser libre, Padre. Hoy yo decido, Señor, que mi mente, Señor, y mis pensamientos, Dios, te pertenecen. Que ese lugar que tenía allí, Señor, hoy tú entras, Padre. Hoy tú lo barres, hoy tú lo limpias, oh Espíritu Santo, y lo aterzonas, Señor. Y lo decoras con tu presencia. Ese hogar, Señor, que tú me has dado de bendición, Dios. El fruto de mi vientre, Padre. Que muchas veces el enemigo ha querido decir que es mi derrota. Hoy yo declaro que es mi triunfo. Nuestra victoria está en ti, Señor. En la sombra de nuestra bandera levantada está en esa cruz del Calvario donde tú pudiste vencer, aleluya. Oh Santo, oh Rey, estamos aquí, Señor, tu diestra me estamos aquí, Padre, diciéndote que no hay otro lugar, Dios, que no hay otro refugio donde queremos guardarnos, Señor. Esa roca fuerte, que te damos toda autoridad para que tú gobiernes nuestra vida, que no hay un lugar, que no hay un sentimiento donde no queremos que tú te apoderes, Señor. Toma la plenitud de todo nuestro ser, Señor. Queremos ser diferentes, Señor, aunque hayamos entrado en el problema, en la dificultad. Hoy queremos decirte que en ti, Señor, hay victoria. Hoy quiero decirte, pueblo, que en Cristo hay victoria, aleluya. Que esa cueva ha sido vencida, aleluya. Y que Cristo venció y tú también puedes vencerla, aleluya. Porque Él nos ha dejado ejemplo en todo. Se hizo igual que a los hombres, aleluya. No escatimando, Señor, Padre, me ha sostenido para darte ejemplo. Para darme ejemplo a mí, aleluya. Para decirte que sí puedes, gloria a Dios. Para decirte que Cristo te ha dotado de todas las armaduras para vencer. Que Cristo ha puesto en tus manos armas poderosas para que venzas, aleluya. Porque tu diestra aprende a usarlas, pueblo de Cristo.
Aprende a usarlas, pueblo de Dios. Hay poder en nuestro Rey, amén. Él vive para siempre, aleluya.